Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Hola, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos a través de los micrófonos de La Voz del PITIC en la frecuencia modulada 88.1. Estamos en el programa Odisea Cósmica que se transmite cada martes en punto de las 9 de la noche. Y como siempre traemos temas muy interesantes sobre la parte de cósmica y la parte de ciencia de materiales. Los saluda María Elena Saya Saucedo y Julio César Saucedo Morales. También es un placer pues recibirlos aquí en este programa, que nos acompañen, sobre todo hoy que tenemos a un invitado realmente muy agradable, el doctor Ricardo Andrés Brito Hurtado, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, y aquí estamos para compartir en este día asuntos interesantes, platicar, charlar sobre lo que hemos hecho, ¿no?, en materia de investigación, un poco más de cómo ha sido mi vida científica y el recorrido que he tenido hasta aquí, ¿no?, hasta la fecha. Sí, el recorrido nos interesa mucho. Él es colombiano y de por allá, de donde, no sé si han ustedes escuchado algo del vallenato, pues de por ahí es el doctor Brito. Y pues quisiera primero que nos platicaras cómo fue que empezaste allá en aquellos ambientes tan agradables, digamos, a estudiar matemáticas y física. ¿Qué fue lo que te llevó a estos áridos mundos? E interesantes. Interesantes, por supuesto. Sí, en un principio, pues desde pequeño me comenzó a interesar lo que es la ciencia, me hacía algunas preguntas del por qué sucedían ciertas cosas, los fenómenos naturales, me llamaba mucha atención las nubes, la lluvia, y me hacía preguntas del por qué. Y hoy cositas sencillas se nos hacen muy prácticas, un celular, recibir una llamada y escuchar a alguien que está a miles de kilómetros de distancia, y vemos que es algo que sucede normal. Pero a mí me interesaba mucho el por qué es eso de ondas electromagnéticas, en qué consiste y demás. Entonces me causó mucha curiosidad, y un ambiente de cumbia, de vallenato también. Platícanos un poco de esa parte. Sí. No creo que le interese tanto a la gente, pero bueno. Sí, de baile, de ritmo. A veces jalaba mucho, ¿no?, uno a dedicarse a algo cultural, algo de aportación así de colombiano, ¿no?, que es muy, muy movido. Uh-huh. Pero bueno, me interesó más, ganó en esta lucha lo que fue la ciencia, la tecnología, lo que fue la física, la matemática. Uh-huh. Y empecé mi licenciatura, ¿no?, estudiando físico-matemática, y un profesor sí me dijo que no, que me dedicara a otra cosa, algo se usa mucho ya una licenciatura que se llama Arte y Folclore, uh-huh, como que enseña mucho la parte del vallenato, de la música y demás, porque es una tierra, yo soy de Valledupar, entonces en Valledupar, uh-huh, uno puede caminar por las calles y ver gente tocando acordeón y tocando música vallenata, con tambores, con guacharacas y demás, y el ritmo, y se hace ahí un festival que se llama Festival de la Leyenda Vallenata, y toda música vallenata, o todo músico siempre sale de ahí de Valledupar. Entonces es una zona donde hay muchas centros, o ¿cómo le llamaría? Una ruta del arte. Sí, una ruta del arte, y hay muchos centros para estudiar música. Uh-huh. Pero bueno, a mí siempre me interesó la parte de la física y de la ciencia, y empecé la licenciatura en físico-matemáticas, que era la única que había, ¿no?, porque no había en otra universidad, en otras ciudades, licenciatura en física, en matemáticas, muchas ingenierías, pero ahí era muy limitado, las licenciaturas más que todo. Uh-huh. Pues sí, yo la verdad no conozco, nunca he estado en Colombia, y siempre he pensado en la ruta Gabriel García Márquez. Sí. Pero ahora le voy a agregar la ruta que tú me estás platicando, porque suena realmente interesante para visitar. Sí, adelante, María Elena, por favor. Sí, claro que sí. Y entonces, ¿cómo fue que el proceso ese de transición Colombia-México, porque son dos culturas, sí, pues uno diría, pues es que es latino, igual que todo, pero tiene cada uno lo suyo, ¿no? Sí, igual como ustedes me dicen, aquí el doctor Julio, que conoce muy poco de Colombia, yo también conocía de México
nada más de los tacos, de la ranchera, de música así mexicana muy sonada allá. La música norteña, los Tigres del Norte también se escuchaba mucho allá. Es muy poco conocía de acá de México, pero cuando terminé la licenciatura un maestro siempre nos guió a estudiar un posgrado. Entonces allá los posgrados son muy costosos, son muy caros, las opciones de becas son mínimas, muy costoso estudiar un posgrado, y creo que en varios países latinos también cuesta mucho estudiar maestría y doctorado, por eso, por el recurso económico y demás. Entonces el maestro me dijo que en Brasil, en México, daban muchas becas, y había entidades, en este caso como el CONACYT, que daban muchas becas a estos países de Iberoamérica. Y empecé a escribir a varias universidades, escribí a Brasil, escribí acá a México, a varias universidades, junto con un amigo, también comenzamos a escribir. Y en ese tiempo nos contestaron de varias, del CINVESTAD, de la UNAM, de la Universidad de Sonora. Pero como en la Universidad de Sonora nos contestaron a los dos, decimos, pues no nos vamos a ir solo para diferentes partes en un país que no conocemos. Claro. Entonces mejor ir acompañados. Entonces en ese caso iniciamos el proceso de admisión. En ese tiempo estaba el coordinador, el doctor Mario Flores Acosta. Y hicimos todo el proceso de admisión, llegamos acá a Hermosillo y me preguntan mucho, ¿por qué Hermosillo? ¿Por qué no te fuiste al CINVESTAD de Querétaro o al Politécnico Nacional o a la UNAM? Yo no, es que yo no sabía dónde venía, yo simplemente Universidad de Sonora, que en ese tiempo consulté el ranking de universidades y estaba muy bien ubicada la Universidad de Sonora y se mantiene, creo, muy bien ubicada entre las universidades de México y cierto prestigio. Entonces yo vi la universidad, no conocía nada de la ciudad, no sé a qué clima venía, no sé para dónde me iba a meter, sí. Pero nos venimos con ese sueño de estudiar física, estudiar, ahí, ¿no? De esos fresquecitos de Hermosillo, estudiar maestría y doctorado, y así llegamos. Igual fue un cambio bastante extremo, ¿no? De cultura, de enseñanza también, porque acá la forma de aprender, de enseñar, también es diferente a lo que uno venía acostumbrado. Yo venía acostumbrado a que me explicaran así de manera pedagógica, didáctica, y aquí me encontré con científicos, doctores ya formados que explicaban de una forma muy rápida y el aprendizaje era autónomo más que todo. Entonces me tocó adaptarme a toda esa forma de aprendizaje. Pero todo muy bien. Pues qué bueno. Pues bueno, llegaste a México y bueno, la física en particular, ¿qué es lo que crees tú que te haya llamado más la atención de la física? Muy bien, en ese sentido, cuando terminé la licenciatura en el 2010, llegué acá a México en el 2013. Entonces estuve 2 años trabajando como joven investigador en un laboratorio. De hecho, mi ámbito, desde que pisé la universidad a la fecha no, no he salido, porque terminé licenciatura y después empecé trabajando en un grupo de investigación como joven investigador e innovador, le llaman, y estaba en un grupo de espectroscopía y óptica donde hacíamos modelaciones computacionales. Entonces desde ahí me interesó la parte de investigación, la parte de descubrir nuevas cosas. Se me hacía muy interesante poder aportar algo nuevo, interesante pero a la vez difícil, porque yo decía, ¿cómo? Si ya todo está hecho, ¿cómo voy a aportar algo nuevo? En mi ignorancia, ¿no? De recién egresado, veía imposible poder aportar algo nuevo a la ciencia, algo propio, hacer una investigación que tuviera un impacto, que estudiar algún fenómeno específico y hacer alguna variante. Entonces eso me parecía muy interesante de la física, estudiar estructuras, el comportamiento molecular. Me llamó mucho la atención toda esa parte, los nuevos que venía de nanotecnología. También me preguntaba sobre qué era eso, en qué consistía. Entonces ahí empecé a indagar, me animé a estudiar un poquito más allá, aunque a veces allá se dificultaba mucho poder estudiar algo más, pero bueno, tuve que salir de mi ciudad, que es una ciudad chica, es más o menos unos 500,000 habitantes. Creo que Hermosillo es el doble más o menos. Hermosillo pasa el 1,000,000, o no sé si llega a 900 más o menos, digamos. Sí, entonces era muy limitado, ¿no?, el acceso a proponer algo nuevo. Entonces llegué hasta acá con esas motivaciones, con esas ideas de aportar algo a la ciencia en el ámbito de la física.
uno de los temas que eran de interés. Sí, muy bien. Y actualmente, ¿en qué trabajas sobre tu investigación científica? ¿Qué desarrollas? ¿Qué línea tienes? Sí, es muy buena pregunta. En ese sentido, continué la línea de lo que fue mi trabajo de doctorado, donde trabajé en nanomateriales, donde obtuvimos nanomateriales con un nuevo método de síntesis y además algunas, le llamamos aleaciones. Entonces, desde entonces estoy encantado por las aleaciones. De hecho, si ponemos algo de historia en la edad de bronce, el bronce es una aleación de, de cobre y estaño. ¿Okay? Entonces, en la edad de bronce, digamos, fue como un estallido de que podríamos combinar materiales para encontrar nuevas propiedades, donde el estaño le daba cierto valor al cobre de más resistencia y demás. Y a raíz de eso se estudiaron nuevas aleaciones, por ejemplo, hablando macroscópicamente, por ejemplo, del acero, que es una aleación de hierro y carbono. Entonces también tiene nuevas propiedades, lo conocemos como acero inoxidable en el común. Entonces, ¿cómo es posible que el hierro y el carbono formen una nueva estructura, una aleación con más resistencia, durabilidad y demás? Entonces eso me llamó la atención y continué por la línea de aleaciones. Pues muy bien, ahorita seguimos comentando de las aleaciones que me parece sumamente importantes. Nos vamos a un breve corte comercial. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Pues muy bien, continuamos en su programa Odisea Cósmica y estamos entrevistando al doctor Brito. Él nos estaba hablando hace un momento sobre las aleaciones, cómo en la edad de bronce surge el bronce con una aleación de cobre-estaño y que el estaño le confiere propiedades muy interesantes a este cobre. ¿Y luego? Sí, entonces, hablando macroscópicamente, las aleaciones conforman un rol muy importante, ¿no?, de aplicaciones en la industria aeroespacial, de automovilística, del hogar, de todo lo que se fabrica. Entonces, si resulta interesante una aleación a nivel macro, entonces a nivel nano también empezaron a utilizarse lo que fueron aleaciones. Entonces, en el doctorado hicimos aleaciones de oro y plata, aleaciones de platino y oro, y algunas, ya le llamamos compuestos de carbono con nanopartículas de cobre, carbono con nanopartículas de oro, el cual encontrábamos nuevas propiedades y de forma interesante propiedades mejoradas y algunas propiedades cambiadas. Entonces, en ese sentido, las aleaciones, continué con ese estudio de aleaciones, iniciando un postdoctorado y planteando, ¿no?, combinaciones de estos metales y metales con óxidos y metales con materiales de carbono. Entonces, en esa línea es donde me he desarrollado más que todo en la síntesis de materiales y también en estudiar esas estructuras por medio de modelado computacional para ver ese comportamiento, cómo se acomoda una estructura con respecto a la otra, cómo son los enlaces, predecir cómo se va a formar, porque a nivel nanoestructurado también podemos predecir cómo va a ser la formación. Y eso me resulta muy interesante. Sí, entonces sí, el tema, me imagino que el tema de las aplicaciones es muy fuerte para el caso de las aleaciones, porque ya hablabas del carácter histórico de estos materiales como el bronce y el acero, ¿no?, que podríamos hacer sin ellos. Y en el caso de las aleaciones que tú trabajas, digamos, ¿qué aplicaciones concretamente, y ya sea macroscópicamente o a nivel micro, no sé, pueden, o nano, ¿no?, se pueden encontrar? ¿Cómo ves esas tres escalas, digamos? Sí, a nivel macro vemos las aleaciones por todas partes en aplicaciones, ¿no?, las que ya he mencionado, y a nivel nanométrico ya vemos que algunas propiedades cambian. Para el público que me está escuchando, cuando reducimos de tamaño un material se presentan nuevas e interesantes propiedades.
Entonces, en este caso, de hecho escribí un artículo de divulgación, está en la revista Epistemus de la Unison, se llama, a ver si recuerdo el nombre o lo parafraseo, aplicaciones nanotecnológicas o aplicaciones de las nanoestructuras aplicadas en lo que es a ver, no recuerdo bien el título, en parte de ciencia aplicada en la biomedicina y a las tecnologías emergentes. Entonces, en ese caso, ahí discuto sobre las aplicaciones de las nanoaleaciones y de los nanomateriales en diferentes áreas, como en la industria textil, en la industria automotriz, por ejemplo, hablando de esa. Vemos a veces algunos comerciales que nos dicen sobre, no sé, una pintura ultra resistente o un alto brillo, no sé, resistente a rayaduras, con garantías de hasta 3 y 5 años. Esa pintura es una combinación o una aleación entre nanopartículas de circonio, de dióxido de circonio y dióxido de titanio, que se combinan con el poliuretano, con la pintura, para hacer un revestimiento del acero, lo que hace que confiera esas propiedades de mayor resistencia, resistencia a la rayadura, incluso dicen resistencia al polvo y a la humedad, a que pueda, digamos, mantener por más tiempo ese recubrimiento. Y algunas otras también que son aplicadas por ejemplo, voy a mencionar una que es como una combinación de las partículas de dióxido de hierro con algunas cremas, en este caso solares, que también como que ayuda a la prevención de los rayos ultravioleta o a reflejarlo más, y que no son dañinas. De hecho, las nanopartículas de óxido de hierro son las únicas aprobadas para ser usadas así en contacto humano por la FDA, Food and Drug Administration. Entonces, todas estas nanomateriales, aunque tienen aplicaciones interesantes, tienen que pasar una regulación de normas internacionales, y algunas veces como científicos somos precavidos, y también hay cierto temor algunas veces de cómo nos va a afectar los nanomateriales si lo utilizamos en la vida cotidiana. Vemos un caso del asbesto, por ejemplo, que se empezó a usar en casas, en techos, y que luego con los años trajo muchas enfermedades cancerígenas. Entonces después se prohibió en muchos países lo que fue el asbesto, y en algunos países subdesarrollados todavía se sigue usando, no malamente. Y así pasa también con los nanomateriales. Algunas veces no queremos que nos pase lo mismo. Okay, hay que tenerlo bien regulado. Ahorita tenemos muchas aplicaciones, incluso en celdas solares hay materiales donde se hace un recubrimiento de la celda para mejorar la eficiencia. Las celdas se iniciaron inicialmente en un rendimiento de un 10% de energías limpias y renovables, por allá en el 2000, no sé, más o menos le pongo, y ahorita están en una eficiencia de un 28% con un nuevo mineral que se llama perovskita. Pero ese perovskita lo combinan también con nanomateriales para aprovechar esas propiedades ópticas de las nanopartículas y mejorar esa eficiencia de captación de luz de la celda para convertirla en energía eléctrica. Entonces ahí vemos muchas aplicaciones que podemos encontrar en filtros antimicrobianos. También discuto en ese capítulo del libro las aplicaciones en medicina, las aplicaciones en textiles, en ropas también. Incluso hay algo muy futurista como protección balística. Los chalecos antibalas están hechos de algodón comprimido, así, aunque parezca mentira, no vemos que el algodón es un material muy, muy frágil, pero cuando se comprime podemos hacer como un chaleco antibalas. Entonces hay algo muy futurista que a futuro se pueden crear telas ultra resistentes del grosor de las que estamos usando actualmente, pero con protección balística, aprovechando las propiedades de los materiales. En realidad no tengo idea cómo lo van a hacer, pero sí como que a futuro se habla de incluso en textiles esas aplicaciones. Entonces está muy interesante todo eso. Sí, de hecho estos productos Kevlar que utilizan para los trajes de los astronautas tienen esa aplicación que tú dices. Porque los micrometeoritos, pues en el espacio, cuando ellos están reparando algo en la Estación Espacial Internacional, llegan y se impacta el meteorito, y eso les ayuda, justo lo que tú estás diciendo. Sí, y ahora que mencionas Estación Internacional, también se aplica en los alimentos. De hecho, hay discuto aplicaciones en los alimentos, sobre la industria alimentaria,
donde para viajes internacionales a veces necesitamos que los alimentos se conserven por mayor tiempo. Entonces el empaquetamiento también lleva ahí como nanomateriales o unas aleaciones entre los polímeros, plástico y demás, con nanopartículas incrustadas para preservar por mayor tiempo los alimentos. Ya ven, en una estación espacial muchos meses, allá a veces años, entonces necesitan no gastar viajes en provisiones, sino que el alimento se conserve por más tiempo. Entonces esas aplicaciones también se están viendo. A veces lo vemos como muy lejos la parte de nanotecnología, pero hay muchas aplicaciones actuales, incluso en construcción y todo lo demás. Sí, la verdad que nos estás ilustrando en temas no necesariamente muy conocidos. Una pregunta por si entra dentro de tu campo de conocimiento. Me llama la atención que en México no se fabrican filtros solares, digamos, ahora que vienen los eclipses, pues muchos quisieran usar un filtro, pero ahorita todos son importados, de Estados Unidos, de China. ¿Tú sabes qué materiales se pueden utilizar para hacer los filtros? ¿O por qué será tan complicado que no haya? Nunca me lo había preguntado hasta ahorita. Aquí la experta en los vidrios. Sí, porque tienes que bajarle como 100,000 veces el brillo, o sea, digamos la transparencia. Y es un filtro neutro simplemente. Se baja nomás el brillo, ¿no? Pero sí me llama la atención que sea tan... Sí, es que en cuanto a fabricación siempre, pues por lo general consumimos y compramos, importamos, pero a la de fabricar pues nos falta ahí un poco de creatividad. En el caso de los filtros solares así para eclipses, no tengo conocimiento. Y el tema también de los filtros de protección, digamos, para la piel, eso es bien importante, ¿no? Y ¿qué tan difícil sería llevar eso a la industria? Precisamente estás platicando que no es la misma, pero ¿qué tan lejano está el día que podamos tener en México ese tipo de cosas? Yo creo que no muy lejano, porque ya incluso leí un artículo una vez de divulgación donde ya usaban, digamos, como un recubrimiento en las uñas o pinta uñas para tratar ciertos hongos con nanomateriales. En este caso de plata, con un nivel de toxicidad que no afecta al humano. Entonces ya se está usando eso para tratar. Y de los filtros solares, creo que también, ya no muy lejos podemos tenerlos a la mano, porque faltan estudios mínimos en cuanto a cómo puede afectar a largo plazo la piel. Y por otra parte, los procesos de regularización a veces también son tardados. Ya ves que a veces una patente tarda un año o más de un año. Hace poco escuché de una que tardó 5 años porque con la pandemia se retrasó el proceso. Entonces, para patentar el producto a veces también esperamos ese tiempo, ¿no? Entonces, yo así hablando de cercanías, no muy lejos. Te hacen muchísimas pruebas y se paga mucho dinero. Se paga mucho dinero por la patente y demás. Sí, así es. Sí, todo es un proceso. Sí. Y en este caminar que has tenido en la parte científica, ¿has logrado alguna distinción? ¿Has recibido algún reconocimiento en esta parte científica? Muy bien. Entonces llegó la hora de echarme algunas flores. Bien. No es cierto, no muchas. No muchas, nada más. Este recorrido, bueno, inicialmente, cuando terminé mi licenciatura, fui nombrado joven investigador e innovador. Creo que fue una distinción y un grado, un logro muy importante para no desviarme de la carrera de investigación. ¿No? Sí, como digo, nunca empecé en una universidad, estudié la licenciatura y ahí me quedé cuando egresé y no tuve oportunidad de trabajar en otra parte, siempre ha sido en universidades. Entonces, ese primer inicio de joven investigador, ya después en maestría y doctorado, pude ser egresado o el título con mención honorífica. Creo que también es muy importante esas distinciones, ¿no? en el rango de estudiar la carrera. También como estudiante distinguido del programa de doctorado, también ahí lo publiqué en mis redes sociales y recibí muchas felicitaciones. Lo volvemos a felicitar. Mis papás, mis papás orgullosos y todo, estudiante distinguido. ¿No? En redes sociales recibí muchas flores por eso. Y también
En el Sistema Nacional de Investigadores hay creo que 5 niveles contando candidato, nivel 1, 2, 3 y emérito. Entonces, lo normal es que un recién egresado ingrese a candidato SNI. Sí. Entonces, yo terminé en el 2019 y en el 2020 ya tenía nombramiento de SNI 1. Me brinqué un nivel de candidato y creo que también hay gracias al equipo de trabajo, de colaboración y de la pasión que uno siente, ¿no? de que le agarra a esto de la investigación. También pueden tener esa distinción de investigador nacional. Gracias. Que a veces, muchas veces, yo tengo una anécdota que le pasó a un amigo, donde un doctor dio una conferencia sobre investigación y demás, y el amigo fue a hacerle una consulta. Mira, podemos trabajar en equipo porque yo sé lo que tú estás haciendo y puedo aportar. Y el conferencista le dijo, ¿eres SNI o estás en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT? Y él dijo, no soy. Bueno, entonces, no, primero tienes que ser SNI. Entonces, considero que no es para, digamos, creerse de más por uno pertenecer a un sistema, por tener esa distinción. Creo que lo importante es poder aportar y ayudar a otros, no demeritar o quitar crédito a aquellos que no sean parte del Sistema Nacional de Investigadores, porque algunos dicen, si no estás en el sistema no eres o no te considero investigador. Considero que eso está mal y mi amigo salió pues muy así cabizbajo. Le bajaron la intención de querer hacer investigación. Porque en sí puede hacer investigación, aunque no esté, digamos, no tenga la distinción. Si no tienes distinción de que eres un investigador con un tal nivel, no puedes hacer. Considero que sí se puede hacer. Y bueno, y un logro también sería a futuro que él pudiera alcanzar eso. Pero sí me pareció muy doloroso que le dijeran eso. Claro, es muy doloroso que cuando alguien tiene deseos de hacer algo, en lugar de escucharlo, trate uno de rebajarlo o simple y sencillamente pues quitarle las intenciones temporalmente, porque la persona que tiene ganas de hacer algo lo va a hacer. Sí. Lo va a hacer trabajando con aquel distinguido investigador o no trabajando, porque uno siempre tiene la decisión de hacer muchas cosas. Hay muchas circunstancias de la vida que no puedes llegar a ese nivel o no te importa o diferentes cosas. Para alguien es muy importante tener esa distinción y para alguien no lo es, y sin embargo los conocimientos están ahí. Sí, hay diferentes circunstancias, diferentes razones que a veces uno pues debe entender eso. Debe de entender y de ser una persona atenta por el rango que tiene de escuchar a los demás, por educación. Por educación, Y bueno, ¿qué planes futuros, qué trabajo futuro tienes contemplado, pues, a corto y a mediano plazo, digamos? Muy bien, ahorita estoy como profesor ahí en la Unison, dando algunas materias. El semestre pasado di un seminario de investigación, el programa de doctorado. También doy en licenciaturas, programas de materias de física, de matemática. Y también desde el 2020 estoy haciendo una estancia postdoctoral. Entonces esta estancia postdoctoral fue muy interesante porque es primera vez que la extendieron por más tiempo. Creo que en otros países se veía que eran hasta 4 o 5 años. Y acá en México eran por 2 años una estancia postdoctoral, 1 año, máximo 2. Pero desde el año pasado hubo un nuevo programa donde la extendieron por más tiempo. Entonces ahí pude continuar con el estudio de investigación. Entonces a corto plazo es terminar ese proyecto donde propusimos hacer algunas aleaciones, algunos nanomateriales compuestos entre metales puros y óxido metálicos para aplicaciones, por ejemplo, en pintura o en recubrimientos antimicrobianos, también en aplicaciones en filtros, estos filtros que también pueden ser antimicrobianos, que maten todo tipo de microorganismos patógenos. Y la parte de pintura está muy interesante porque hay muchos reportes, de hecho hay algunas pinturas patentadas. Hace poco también veía un artículo de divulgación que mencionaba que una pintura recubriendo el hogar, las paredes, aquí en Hermosillo quedaría muy bien, reducía hasta un 10% la temperatura. Y eso, pues digamos, contribuye a que esté el hogar un poco más frío.
Y además un ahorro energético también contribuye, ¿no?, a este ahorro, efecto invernadero y demás. Entonces ese artículo me pareció muy interesante, cómo con nanomateriales, con la pintura permite que se refleje un poco más la luz, no absorba tanto la radiación, lo que es infrarroja y demás, y pueda conservar la temperatura dentro del hogar. Entonces, ahorita terminar lo que es el proyecto, los compromisos de postdoctorado, de las publicaciones a corto plazo, a mediano plazo, sería proponer nuevos proyectos, encontrar también esta parte de financiación de proyectos, de adquirir equipos propios, porque a veces uno quiere equipos propios y demás. Eso sería, en ciencia e investigación uno siempre quiere tener su equipo, sus materiales, digamos su laboratorio, que es, creo que el sueño, ¿no?, de todo científico, tener su cuarto con sus materiales, con sus equipos y demás, donde pueda proponer, hacer nuevas cosas y jugar con eso, que a veces también es muy limitado, ¿no?, en cuanto a uno proponer proyectos para adquirir equipos, o digamos son muy peleados esos proyectos, porque a veces los equipos son muy costosos. Entonces a veces ese apoyo a la ciencia, esperemos que también mejore y podamos nuevos investigadores proponer proyectos grandes para obtener equipos interesantes. Oye, está muy bien enfocado en lo que quieres, porque digamos esa pintura que dices tú, estaba leyendo precisamente hoy, el gasto energético en el mundo es de 10 millones de dólares. Representa el 10% del Producto Interno Bruto del mundo. Y representa más que lo que reciben impuestos los gobiernos. ¿Verdad? Digo esto, yo me puse a averiguar porque, pues sí, efectivamente están llegando más caros, ¿no?, los cobros pero también se está aumentando la temperatura, pues. Sí, también. Y no es una situación nada más de México, ¿no? Es en todo el mundo. Es realmente que estamos, pues se está desbocando el clima y tenemos que tener ese tipo de medidas como las que tú mencionas, ¿no?, que mitiguen un poco, ¿verdad? Porque va a seguir subiendo la temperatura, es irremediable, pues va a seguir subiendo. Y queremos usar más fósiles, porque el 80% de lo que se usa para el consumo de energía en el mundo es precisamente de combustibles fósiles. O sea, realmente estamos en un círculo vicioso, ¿no? Para poder refrescar nuestras casas estamos aumentando el efecto invernadero. El 80% del consumo mundial es eso. O sea, realmente da pena no entenderlo, ¿no? Y qué bueno que hay enfoques como el que tú dices de cómo tratar de bajar eso, ¿no? Y se necesitan soluciones, plantear alternativas que puedan contribuir. Así es. Pues muy bien, en un momento regresamos. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. 88.1. Pues muy bien, continuamos aquí con doctor Brito y me gustaría preguntarle qué es lo que más le gusta investigar y lo menos que le gusta. En lo que he aprendido de este proceso es aportar algo nuevo. Es muy agradable cuando uno hace una investigación y el resultado lo ve reflejado en una revista. Eso para mí es muy gratificante. Cuando una idea propia, un escrito, un párrafo propio, uno lo ve publicado así en internet, en una revista y además que otras personas lo citan o lo usan como base, eso es muy gratificante, ¿no? O la respuesta del editor diciendo ha sido aceptado. Sí. ¿Te recuerdas del vallenato? Sí, ¿no? Me acuerdo, empiezo a bailar. Pongo música vallenata. Entonces eso es muy, muy gratificante, que uno pueda hacer un aporte nuevo, porque yo lo consideraba algo muy lejano. Cuando inicié la carrera esta de maestría y doctorado, decía, ¿cómo voy a aportar algo nuevo? ¿Cómo voy a escribir? ¿De dónde lo voy a sacar? Se me hacía imposible. Entonces ahorita hacer un aporte y ver algo nuevo, ver el nombre como autor, como coautor, como colaborador,
se hace como un sueño cumplido. A mí me gusta mucho eso de la investigación, que uno puede hacer un aporte significativo. Y análogo a eso, lo que no me gusta cuando dice rechazado. Ay, Dios, Ahí se busca pero otra bueno. Esto sí, no entendieron nada de lo que yo les dije. Sí, lo que no me gusta puede ser que a veces sí demanda mucho tiempo. De hecho, en un inicio, en doctorado, a veces sábado y domingo estaba en el laptop, estaba en el laboratorio. Creo que era de más, abusaba de más, y después de unos años, unos 3, 4 años que egresé, quería seguir ese ritmo, no de estar, de hecho me levantaba un sábado, cuando yo había trabajado de lunes a viernes en clases, en laboratorio, o lectura o escribir algo. El sábado todavía en la mañana iba por un café colombiano. Para variar. Sí, para variar. Un café, venía y abría la laptop y ponerme a leer, a ver algo, a ver qué me faltaba. Y me estaba poniendo como muy, ¿cómo sería? Adicto al trabajo, a estar ahí siempre. Entonces, es porque demanda mucho tiempo. A veces uno no termina y quedan muchas cosas pendientes. Y muchos asuntos. Entonces esa es la parte que a veces decía, oye, para esta carrera, ¿por qué escogí esta carrera? Ser profesor demanda tiempo, siempre uno está ocupado en la parte de docencia, en la parte de investigación. Entonces sí, es un poquito desgastante, pero hay que equilibrar, ¿no? Ahorita los sábados ya no. Me puse a pensar y ya igual recibí un regaño ahí de mi esposa. Y ya. Tiene su cuenta también. O sea. Sí, y ya me controlo un poco más de equilibrar las cosas, porque a veces sí demanda mucho tiempo. Y creo que algunos profesores que me están escuchando deben de entender que la carrera docente, ser maestro, investigador, a veces es muy demandante, muy cansado. Sí, así es. Sin duda alguna, el estar en docencia, en investigación, en tutorías, en gestión, demanda mucho tiempo. Y claro, uno, como tú dices, tienes que armonizar bien todos tus tiempos, equilibrar, porque aparte de todo eso hay otra vida, ¿no? Que es la vida familiar. Sí, porque otros amigos, por ejemplo, ellos van a su trabajo, cumplen su horario de 2 a 3, de 6 a 2 o de 3 a 4, y ya se desocupan, no vuelven a saber nada hasta el día siguiente cuando llegan a su oficina o a sentarse o a trabajar. Pero en el caso de uno se va de aquí y va en el carro pensando, llega a su casa y, como dice la doctora María Elena, sí es cierto, a veces hay que despegar todo eso. Entonces es eso, pues uno a veces no quiere como desprenderse, pero sí es necesario. Sí, es muy necesario atender los asuntos familiares, sobre todo en la mujer, que finalmente pues uno atiende todo este tipo de hogar, de niños, de educación de los niños. Sí, le queda muchísimo más pesado. Y los trabajos domésticos que también uno realiza, pues ahí están, ¿no? Porque pues al final algo tienes que enseñarle a la familia. Sí, la mujer investigadora doblemente trabaja, ¿no? Sí, así es. Sí, muy bien. Y bueno, ya llegaste a Hermosillo, hacía mucho calor, te quedaste muchos años en Hermosillo, y ahora ¿por qué decides quedarse todavía trabajando en Hermosillo? Con este clima tan agradable. Muy rico el calor ahorita. Muy sabroso, sí. Bueno, tengo que decir que el compañero que se vino conmigo ya se regresó a Colombia, está trabajando en una universidad, está muy bien ubicado. Luego de nosotros, del equipo, se vinieron otros 2 porque nos siguieron los pasos. Dijeron, ya se fueron 2 de aquí, están bien allá, están estudiantes, están becados. Se vinieron otros 2, después se vino otro y habíamos 5 en un cuartito ahí. Bueno, tenía 2 cuartitos en las granjas, un departamento. Los 5 estudiantes estábamos metidos ahí, no todos. Sí. Y de esos 5, ya 4 están en Colombia ya con su doctorado, trabajando, ubicados. Y yo, de los 5, fui el único que me quedé aquí. El asunto fue que me casé con una hermosillense. Una sonorense me capturó aquí, me amarró. Y yo pues me dejé amarrar también. Entonces me quedé acá, ya
Tengo que decir que soy mexicano porque soy naturalizado, hice el trámite, ya estoy casado, tengo una niña aquí también, que hemos ido, la niña la he llevado un par de veces a Colombia, mi esposa ha ido más, unas 4 veces, cuento. Y eso fue, aquí Hermosillo, pues también tiene sus encantos, ¿no? El acento ya también me dice, algunos estudiantes al principio, cuando empecé como docente, porque estaba haciendo el doctorado y en el 2016 empecé ya como docente, y algunos estudiantes sí, apenas decía el buenas tardes, el buenos días, me decían, profe, no es de aquí, ¿de dónde es? O llegaba a un centro comercial, apenas abría la boca me decían que no era de aquí, que sí era de Colombia, y ahorita no, ya muy difícil alguien reconoce el acento, uno que otro sí me dicen, no eres de por acá, pero ya incluso aquí, ya... Han venido también, no nada más de posgrado, también de licenciatura, ¿verdad? Estudiantes colombianos. Sí, ¿verdad? también de intercambio, me tocó conocer algunos de intercambio, pero vienen por un periodo de tiempo no limitado a hacer sus estancias de 6 meses o de 1 año, y sí hay mucho intercambio México-Colombia, y también hay mucha afinidad entre el mexicano y colombiano. Allá en Colombia amábamos muchos a los mexicanos y la música mexicana y la comida mexicana. Yo en cada ciudad colombiana es raro no encontrar un restaurante mexicano, siempre la comida mexicana en todas partes vamos a encontrar, y la música también se escucha muchísimo, y de acá también les gusta mucho que el café de Colombia, que la música, entonces hay mucha afinidad entre México y Colombia, 2 culturas que se complementan muy bien y gustan, ¿no? En ambos países. Pues bienvenido a este que es también tu país. Muchas gracias. Sí. Pues muy bien. Y alguien se preguntaría, ¿y dónde podremos localizar a Dr. Brito? Cualquier pregunta o algo, siempre estoy acá en el DIFUS, en el Departamento de Investigación en Física, y estoy en laboratorio de semiconductores, estoy haciendo mis proyectos de postdoctorado, el edificio 3L. También pueden googlear mi nombre, R. Brito Hurtado, ahí van a encontrar mi correo, mi información, el trabajo que he hecho, las publicaciones. Ahorita pueden encontrar artículos de divulgación, unos 2 capítulos de libro, algunos artículos de investigación también, y pueden consultar la información acerca de lo que hago. Y si alguien muestra interés, ¿no?, en esta temática y quiere colaborar o estudiar física, los invitamos a que en la Universidad de Sonora, en el Departamento de Investigación Física, hacemos una investigación muy interesante y que pueda aportar sus conocimientos y sus ideas, ¿no?, a México y al mundo entero. Pues muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes por esta invitación. Realmente creo que ha sido muy interesante el programa, tanto por tus conocimientos de estos temas, como también por tu aportación cultural de tu país, de tu primer país, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables. Oiga, y yo tengo una última pregunta. ¿Y las esmeraldas en qué parte de Colombia están? A las esmeraldas, bueno, de ahí muchas, se llama la zona del Santander, donde hay muchas minas de esmeralda, que es muy famosa, ¿no?, la esmeralda colombiana. Sí. Y me parece curioso porque la mayoría que menciona Colombia siempre es el café o la música, y de esmeralda a veces no se menciona mucho, pero sí también de las mejores esmeraldas puras se encuentran en Colombia también. Las flores también son muy... Las orquídeas también, sí, ¿no? muy exportadas y demás. También la rosa creo también se exporta mucho, Sí, ¿no? se exporta mucho. Sí. La rosa, las orquídeas. Sí. Colombia está cerca del Ecuador. Sí. ¿Y qué climas tiene? Bueno, ahorita tenemos, bueno, depende, ¿no?, de la altura, región, de la altura donde se viva. Como está sobre el Ecuador, le pasa a Colombia, la línea ecuatorial le pasa por el Amazonas. Entonces, en realidad es un clima muy tropical, muy lluvioso. En el Caribe colombiano siempre tenemos temperatura de 35, 37 grados, 30, así como más o menos Hermosillo, pero no así desértico el clima, sino el clima muy tropical. Como dicen acá, muy verde, como cuando salimos para cualquier parte, muy verde todo. Y en las ciudades que están sobre las cordilleras, que está la cordillera de los Andes, muy grande, viene desde Argentina y sube
cruza varios países. Chile llega a Colombia y se divide en tres, y es una región muy montañosa. Entonces hay muchas ciudades sobre cordilleras, que es Bogotá, lo que es Medellín, lo que es Cali, y esa parte del eje cafetero donde crece el café, en zonas montañosas y frías. Toda la época del año es frío. Yo en el verano pasado estuve en Bogotá y estuve con chamarra. Ahorita en verano en chamarra, porque todo el año es frío. Entonces ahí estuve visitando Bogotá, visité la parte del eje cafetero, y siempre el clima muy agradable porque son ciudades sobre montañas, muy frío, dependiendo de la altura, el nivel del mar. Y ya las costas siempre vamos a tener una temperatura cálida, siempre nos podemos bañar ahí. Entonces, en la parte de las costas siempre es caliente, en la parte de la montaña siempre es frío. Siempre es frío, toda época Las del año. estaciones no las vemos. No se ven estaciones, muy ligeros cambios, pero no se ve que cambio en lluvias nada más, pero allá llueve en cualquier momento. Y aquí cuando me decían, por ejemplo, y allá en Navidad no hace frío, en Navidad no ponen arbolito, no usan chamarra. En el caso de mi tierra, como es caliente en el Caribe, no, allá siempre es caliente. Sí ponemos nuestro arbolito, ¿no? Pero no usamos chamarra, no hace frío, nunca hace frío. Siempre es un clima caluroso, tropical, caribeño. En otras regiones siempre frío, siempre. Pues qué bueno, a mí me parece interesante ese tipo de climas, sobre todo cuando son muy agradables, zona montañosa. Y claro que también el Caribe pues tiene lo suyo, ¿no? Sí, Tiene también su encanto en ese tipo de región. Así es, ¿no? Pues muchas gracias por habernos atendido a la invitación en esta ocasión. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos acompañarlos en otra oportunidad para seguir compartiendo. Sí, y nada más les comento que también van a tener eclipse ahora el 14 de octubre en Colombia y Brasil. Son los dos países de Sudamérica. Que 14 de octubre viene este eclipse que va a ser parcial aquí en Hermosillo, pero en la franja que viene desde Oregon y cruza Texas y después se mete a México por la península de Yucatán y pasa por Centroamérica, Colombia y Brasil. En la parte central va a ser anular. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien, me da mucho gusto haberlo saludado en este programa. Esperemos que el martes nos volvamos a escuchar. Un saludo a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, ya.